Un ancestral martillo de una increíble antigüedad. El martillo fue encontrado entre arenisca, que tarda unos 140 millones de años en formarse. ¿Quién estuvo aquí hace 140 millones de años? Extrañas figuras de origen desconocido. Las estatuas humanoides de Sanshindui tienen unas extrañas propiedades que no se ven en ninguna otra cosa que se haya excavado. Un sofisticado aparato de computación recuperado de un naufragio de hace 2000 años. Lo que dijeron fue que era como hallar un avión jet en la tumba de Tutankamón. Alrededor del mundo se han hallado artefactos que desafían toda explicación. ¿Es posible que hayan sido dejados atrás de manera deliberada por visitantes alienígenas? Todos estos artefactos imposibles que se han encontrado alrededor del mundo de pronto se vuelven muy posibles si tomamos en consideración el dilema extraterrestre. Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. Está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Cabo Cañaveral, Florida, 21 de febrero de 2019. SpaceX, una compañía aeroespacial privada, lanza un cohete Falcon 9 que transporta una sonda espacial israelí llamada Bereshit con destino a la Luna. Dentro de la sonda hay una cápsula del tiempo digital llamada Biblioteca Lunar Arch, que contiene más de 30 millones de páginas de data, incluyendo una copia completa de Wikipedia en inglés. La Biblioteca Lunar es un artefacto de miles de millones de años que diseñamos para enviar un mensaje con la historia de nuestra civilización a quien quiera habite nuestro sistema solar en un futuro distante. La Biblioteca Lunar contiene 30 millones de páginas de historia, cultura, sabiduría, arte y ciencias humanas. El 11 de abril, 7 semanas luego del lanzamiento, la sonda llega a su destino. Pero a medida que desciende hacia la superficie lunar, el giroscopio de la Bereshit falla y el motor principal se apaga, haciendo que la sonda se estrelle en la Luna. Aunque se asume que la sonda quedó destruida, su cargo, la Biblioteca Lunar, fue hecha para ser casi indestructible y se cree que sobrevivió. Usamos cristal de cuarzo, un material que es capaz de durar hasta por 14,000 millones de años. Tiene 25 capas distintas. Las 4 capas superiores contienen 60,000 imágenes análogas de páginas de texto y fotos. Debajo de eso hay 21 capas de información digital. Las capas análogas enseñan información clave para acceder a toda la data digital de las capas inferiores. Dejar este registro de la historia humana en la Luna significa que, cuando nuestro planeta se destruya, si ocurre algo que borre por completo los registros, habrá información en alguna parte que pasará la prueba del tiempo por millones de años. En adición a proveer un registro de la humanidad que puede sobrevivir por miles de millones de años, el proyecto tiene otra motivación, algo menos convencional. Nos interesa seguir los pasos de alienígenas ancestrales potenciales, porque si los hubiera y hubiesen querido preservar un mensaje para que lo encontráramos, ¿qué habrían hecho? Para los teóricos de los antiguos astronautas, la misión marca un hito en la historia, uno que debió haber ocurrido mucho antes. En su opinión, lo que los humanos acaban de hacer con la Biblioteca Lunar es exactamente lo que los extraterrestres hicieron en la Tierra hace miles de años. La pregunta aquí siempre es ¿dónde está la evidencia? Bien, lo único que deben hacer es abrir sus ojos. Está en todas partes. A lo largo y ancho del mundo se han descubierto innumerables artefactos misteriosos que desafían toda explicación convencional.
Y mientras los escépticos insisten en que una prueba de visitas alienígenas solo podría venir en forma de una tecnología altamente avanzada, los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que incluso los objetos más mundanos pueden servir de evidencia. De hecho, en 1936, una pareja de London, Texas, caminaba junto a un arroyo cuando se topó con uno de los artefactos antiguos más intrigantes jamás encontrados, un martillo. Era un martillo prehistórico, si se quiere, pero con parte del mango aún en su lugar. Y todo dentro de una roca muy vieja. Y parte del mango había iniciado un proceso llamado cualificación, en el que material orgánico e inorgánico se convierten en carbón. Ahora, ¿qué edad tiene este martillo? Fue encontrado en la formación Travis, dentro de una piedra de arenisca, que tarda unos 140 millones de años en formarse. ¿Quién estuvo aquí hace 140 millones de años? La arqueología moderna nos enseña que hemos existido por unos 10.000 años, por lo que esto entra en la categoría de artefactos fuera de lugar. Alrededor del mundo existen estos artefactos fuera de lugar, comúnmente conocidos como UPARTs. Y estos UPARTs desafían a la arqueología ortodoxa porque no encajan en la cronología aceptada e indicada por la ciencia clásica. ¿Podría este martillo de 140 millones de años realmente haber sido descubierto en Texas? Los escépticos dicen que la pareja que halló el martillo debe haberse equivocado sobre dónde se encontraba. Pero, ¿realmente existen artefactos imposibles cuya autenticidad no puede negarse? Egipto, Valle de los Reyes, noviembre de 1922. Los arqueólogos británicos Howard Carter y Lord Carnarvon descubren lo que terminará siendo uno de los hallazgos más importantes en la historia de la egiptología: la tumba del rey Tutankamón. Aún hoy en día sigue siendo considerada la tumba mejor preservada y más intacta jamás descubierta en el Valle de los Reyes, y dentro de ella se encontró un artefacto muy intrigante. Mientras quitaban las vendas de la momia de Tutankamón, descubren unas increíbles dagas. Una de ellas tenía una hoja de hierro y una empuñadura de oro con un pomo de cristal. Y hablamos de 2 siglos antes de que Egipto tuviera la habilidad de manipular este hierro. En el año 2016 se le hicieron nuevas pruebas a la daga y se confirmó que no se trata solo de hierro, sino de hierro meteórico. Es hierro que vino de las estrellas. El que haya trabajado con meteoritos sabe que incluso hoy en día hacer esto es muy difícil porque el alto contenido de níquel hace quebradizo al metal. Y la técnica de doblado o apilado debe aplicarse para que se fortalezca y no se quiebre. Así que el metal debe calentarse a más de 1000 grados para luego doblar y martillar, doblar y martillar. Pero la daga no presenta los típicos indicios del doblado, que suelen ser estrías a lo largo de la pieza. Entonces, ¿cómo se hizo esta daga? Según sus propios textos, los egipcios recibieron el conocimiento del trabajo con metal de manos del dios Ptah. Ptah era el dios egipcio de la herrería y la alquimia. Provino de la estrella Sirius. Tenía piel verde. ¿Es posible que esta increíble daga tenga algún tipo de conexión alienígena? ¿Es posible que objetos tan aparentemente ordinarios como una daga antigua y un martillo sean artefactos extraterrestres? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen sí y señalan que, oculto en el depósito de un museo, se halla un artefacto fuera de lugar aún más sorprendente que, a propósito, se ha mantenido apartado de la luz pública. Transilvania, Rumania, 1974. Un grupo de obreros que cavaba una zanja en la orilla del río Mures hace un descubrimiento inesperado a más de 10 metros bajo tierra. 2 enormes huesos pertenecientes a un mamut lanudo
un animal extinto desde hace 40.000 años. Pero aún más desconcertante es que incrustado en la misma arena endurecida que recubría los huesos, había un misterioso objeto metálico, que debía ser al menos tan antiguo como los mismos huesos. Cuando la pieza es examinada, se concluye que se trata de una aleación de aluminio, excepto porque no puede serlo, ya que el hombre no aprendió a fundir o producir aluminio sino hasta mediados del siglo XIX. La cuña de Aiud, como vendría a ser conocida, es enviada al Museo Nacional de Historia de Transilvania, y como no hay explicación para su existencia, pronto desaparece de la vista pública. La cuña de Aiud no fue exhibida por mucho tiempo, porque se trata de un artefacto intrigante que no sabemos cómo interpretar. En mi opinión, solo puede haber dos explicaciones para este objeto. Una, que en realidad no es tan antiguo, sino que es un objeto moderno, preservado de manera extraña. Y la segunda opción es, por supuesto, que no sea de origen terrestre. ¿Cómo se explica esto? No merece estar en una caja sin etiqueta. El solo hecho de que no sepamos cómo explicar la presencia de algo no significa que debamos ignorar su existencia. ¿Qué es y por qué no lo averiguamos? Según los teóricos de los antiguos astronautas, hay una teoría respecto a la cuña de Aiud que proporciona un paralelismo casi humorístico con la biblioteca lunar que se estrelló en la Luna en 2019. Un ingeniero aeronáutico que pudo ver la cuña de Aiud dijo: "Eso es parte del tren de aterrizaje de una aeronave de despegue y aterrizaje vertical. Y esto llama mucho la atención considerando el proyecto de la biblioteca lunar que terminó por estrellarse en la Luna". Es posible que la cuña de Aiud sea parte de un aparato espacial que se estrelló en la Tierra, del mismo modo en que la sonda Bereshit cayó en la Luna. En la opinión de los teóricos de los antiguos astronautas, la pregunta ya no es si los artefactos extraterrestres existen, sino qué nos dicen. ¿Podría haber artefactos que fueron dejados deliberadamente de modo que alguien los encontrara, así como hicimos con la biblioteca lunar? Mysuru, Karnataka, la India. En el centro de esta creciente y moderna metrópoli está el Instituto Oriental de Investigación de Mysuru, hogar de algunas de las escrituras más importantes del mundo entero. Aquí, los eruditos continúan estudiando los manuscritos más antiguos que se conocen del Ramayana, el Mahabharata y otros textos sánscritos que datan de al menos 4.000 años y forman las bases del hinduismo. Alrededor de 1.000 millones de personas permanecen fieles a la religión con mayor antigüedad del planeta, que contiene un panteón de 333 millones de dioses. Estos seres de otro mundo a menudo son representados blandiendo armas y viajando en objetos voladores. La mitología hindú suena como la ciencia ficción más alocada de la actualidad. Está llena de toda clase de piedras mágicas, naves espaciales voladoras. En la teoría de los antiguos astronautas, estudiamos mitología y leyendas de dioses que descienden y reinterpretamos estas leyendas y mitos como posibles alienígenas que fueron para aquellas personas dioses de una época antigua. De hecho, el panteón entero de los dioses de la India antigua está basado exclusivamente en un origen cósmico, pues los dioses llegaron desde el espacio. Es posible que los textos fundacionales del hinduismo muestren registros de intervención extraterrestre en la Tierra hace miles de años. Para los hinduistas, tales relatos no son mitológicos, sino históricos, y los teóricos de los antiguos astronautas nos indican que existen increíbles artefactos que apoyan esa noción. En el Mahabharata se describe cómo el dios Krishna gobierna un reino llamado Dwarka,
que se hundió bajo el océano tras ser atacado por una máquina voladora de poderosas armas. En 1983, 4000 años después de que el texto fuera escrito, se hallaron unos sorprendentes artefactos de una ciudad antigua bajo las aguas del mar, en la ubicación exacta en la que se supone se erigía Dwarka. Por años, los arqueólogos indios pensaron que se trataba de una ciudad mítica hasta que empezaron a conseguir ruinas submarinas en la costa de Gujarat y comprendieron que eran las ruinas de Dwarka. Otro relato sánscrito antiguo cuenta que un gran diluvio fue enviado por el dios Indra para destruir lo que se describe como las 7 pagodas de Mahabalipuram, junto a la costa sureste de la India. Hoy en día, solo una de las pagodas sigue en pie en Mahabalipuram, y al igual que en el caso de Dwarka, los eruditos habían relegado este relato a un simple mito. Comerciantes holandeses del siglo XVII registraron esta leyenda, pero casi todo arqueólogo y científico moderno la ha descartado. Pero entonces, el 26 de diciembre de 2004, un gigantesco tsunami hizo que los niveles del océano descendieran temporalmente y expuso un número de formaciones de misterioso aspecto a lo largo de la costa. Tras inspeccionarlas mejor, se decidió que eran estructuras hechas por el hombre, muy posiblemente las ruinas de las pagodas perdidas de Mahabalipuram. Concuerda con las leyendas y mitos de aquellos antiguos templos que fueron inundados por el océano. Para empezar, y en adición ahora hay evidencia de que existe más de un templo. Aún no hallamos a los 6 perdidos, pero sospecho que las leyendas son ciertas y que siempre hubo 6 templos bajo el mar. Es posible que el hallazgo de dichos artefactos sirva como evidencia de que los textos sánscritos son en realidad relatos históricos. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que la pieza de evidencia más inquietante de todas corrobora una famosa historia del Ramayana, un poema épico sobre el dios Rama y el cortejo de su esposa, Sita. De acuerdo al relato, Sita fue secuestrada y trasladada a una isla cerca del Cabo Sur de la India, hoy conocida como Sri Lanka. Rama convocó a un ejército para rescatarla, pero debían superar un inmenso obstáculo. Para llegar a su esposa, Rama y su séquito debían atravesar 50 kilómetros de océano abierto. Lanka era una isla y no había forma de llegar a ella. No había botes ni barcos disponibles. Así que el reto era construir un puente de tal longitud. Según el Ramayana, se usaron técnicas mágicas de construcción para crear un puente hasta Lanka. Uno de los detalles sobre la construcción del puente de Rama es que al grabar el nombre de Rama en las piedras, estas levitaban mágicamente, siendo algunas de ellas rocas muy grandes. Al igual que con tantísimas historias sánscritas, todo suena a ciencia ficción. Pero aunque parezca increíble, imágenes modernas de satélite revelan una barrera de rocas y arena de unos 50 kilómetros de longitud que conecta el Cabo Sur de la India con Sri Lanka. Por miles de años la gente pensó, vamos, es solo otro cuento, pero las fotos satelitales nos muestran el puente. El puente de Rama hacia Sri Lanka es real. Y debemos preguntarnos, ¿fue construido artificialmente con piedras que levitaban y se colocaron allí? Es lo que el Ramayana nos dice. De acuerdo a la mitología, Rama vivió hace unos 6.000 años. Y resulta interesante que algunos geólogos hicieran una datación por carbono 14 de las rocas bajo el agua y estimaran que son de la misma era, lo que de algún modo corrobora que este mismo relato no es solo mitológico, porque es la misma época en que Rama vivió. Mientras los escépticos sugieren que el puente de Rama no es más que una formación natural, en 2018 el gobierno de la India se propuso protegerlo, cancelando los planes de abrir un paso marítimo para atravesar la estructura. Para trasladarse a Sri Lanka hoy en día, los barcos deben rodear la zona,
porque no pueden maniobrar cerca de las rocas. Se deseaba reducir tanto el número de horas como la cantidad de combustible y hacerlo todo más económico. Pero el gobierno y varios grupos religiosos piensan que esto fue creado por el dios Rama y que esto no debe ser destruido ni desestimado. ¿Acaso las increíbles historias del Ramayana apoyan la noción de que el puente de Rama es un artefacto alienígena? Pero si artefactos como el martillo de Texas, la daga de Tutankamón, la cuña de Ayud y el puente de Rama son de origen extraterrestre, ¿fueron colocados allí a propósito para que generaciones futuras los descubrieran? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y aventuran que estos artefactos pueden ser mucho más de lo que parecen ser. Sichuan, China, 1986. Un grupo de arqueólogos desentierra reliquias de una misteriosa civilización que floreció hace 3000 años al sur de China. Hasta este descubrimiento sorpresa, la civilización era por completo desconocida por la arqueología. Las excavaciones de Sanxingdui revelaron un riquísimo tesoro de objetos rituales en el lugar que eran en extremo refinados y en especial para la época mostraban un conocimiento muy avanzado de ingeniería y de trabajo con metal. Eran distintos a todo lo que se ha desenterrado en China. Basándose en datación por radiocarbono de estos artefactos, los arqueólogos informan que fueron creados por una civilización que emergió en China cerca del 1700 a.C. Se cree que esta misteriosa cultura puede haber sido parte del reino antiguo de Shu y ha sido apodada Sanxingdui. Excavaciones posteriores han establecido que Sanxingdui prosperó por 6 siglos antes de desaparecer repentina y misteriosamente. Una de las cosas que me parece más interesante de la cultura Sanxingdui es que nadie escribió acerca de ellos. Ni siquiera ellos mismos dejaron registro escrito de su existencia para conocer más sobre su legado. Para mí, el que haya pasado desapercibida por tanto tiempo es una de las características más increíbles de la cultura Sanxingdui. Pero enterradas entre las reliquias de mármol y jade, los investigadores hallaron algo extraño. Cientos de figuras humanoides con una apariencia inusual. Las estatuas humanoides de Sanxingdui tienen lo que parecen ser máscaras en los rostros y ojos protuberantes, como haces que emanan de los ojos. Ignoramos lo que estos haces que emergen de esos anteojos o máscaras representan, o porque estas figuras humanoides tienen tan extrañas propiedades que no se ven en ninguna otra cosa que se haya excavado. Los arqueólogos chinos admiten que quien sea o lo que sea que está representado aquí no son personas de China. Los arqueólogos presumen que la máscara retrata a un extraño personaje de nombre Kang Kong, el fundador del reino de Shu. De acuerdo a las crónicas chinas antiguas, Kang Kong tenía ojos protuberantes y gobernó por más de 1000 años. Y aunque los eruditos consideran que Kang Kong es un mito, la llamativa apariencia de la máscara hizo que el gobierno chino se preguntara abiertamente si tenía una inspiración extraterrestre. El 1 de noviembre del 2007, la agencia de prensa oficial de China formuló la pregunta de si lo que estamos observando eran ancestros o, en realidad, extraterrestres. Mi pregunta aquí es, ¿qué tal si lo que estamos viendo es ambas cosas? Yo soy de la opinión de que quien sea o lo que sea que esté representado en las estatuas de Sanxingdui, inspirado en los visitantes. Curiosamente, Sanxingdui es solo una de muchas culturas antiguas que creó máscaras ceremoniales de seres extraños, quizá incluso de otro mundo. Los aztecas de Centroamérica, los dogones de África Occidental, la tribu Asaro de Papúa Nueva Guinea,
los nativos hawaianos y los Selknam de la región más austral de Sudamérica. Todos hacían máscaras para honrar a los dioses del cielo. Cuando vemos estas máscaras y las comparamos con las estatuas de la cultura Sanxingdui en China, debemos preguntarnos, ¿estamos viendo el rostro de un extraterrestre? ¿Acaso servían estos artefactos para conmemorar visitas alienígenas alrededor del mundo? Mientras muchos letrados argumentan que no son más que réplicas imaginarias de dioses ficticios, los teóricos de los antiguos astronautas apuntan a evidencia adicional que apoya que estos fueron seres reales que nuestros ancestros presenciaron. Lo que encontramos en muchas representaciones de dioses ancestrales es que se les observa sobre animales o maquinaria voladora. En Guatemala, por ejemplo, existe una tortuga voladora gigante. El casco es la cabeza de la tortuga y todo el cuerpo tiene un diseño aerodinámico y lleva una especie de gafas de piloto de avión moderno también. Hay un sinfín de estatuas por toda la India que muestran a Buda sentado sobre lo que parece ser una flor de loto voladora con humo y fuego saliendo de abajo. En el México actual, en la venta, está una serpiente emplumada que parece estar flotando en el cielo y que tiene por cabeza un casco para una persona. Y luego más abajo, de hecho, se ve a una persona sentada dentro de esta extraña serpiente voladora. La lápida del sarcófago que hallamos en Palenque, México, tiene un grabado que hace ver como si Pakal estuviera sentado en una especie de cohete. Y eso es una prueba fehaciente. Grabados antiguos que asemejan máquinas voladoras y extrañas máscaras que representan a seres de otros mundos, halladas por todo el globo. ¿Pueden estos artefactos proporcionar registro físico de visitas alienígenas? Los teóricos de los antiguos astronautas insisten en que estos artefactos aún tienen secretos por revelar. Y una pista importante sobre lo que realmente ocurrió aquí, en la Tierra, en el pasado distante, puede hallarse al examinar uno de los objetos más misteriosos jamás descubiertos, el mecanismo de Anticitera. El mar Egeo, abril de 1900. Cerca de la costa de la pequeña isla griega de Anticitera, buzos recolectores de esponjas descubren un antiguo naufragio a unos 45 metros bajo la superficie. A lo largo de los 2 años siguientes, se recobran docenas de artefactos del barco hundido, incluyendo los restos de una caja de madera y bronce incrustada por corales, que parece un reloj. Los arqueólogos estiman que data del siglo II a.C., pero no son capaces de determinar qué es o qué propósito servía. Cuando se hace el hallazgo del naufragio, nadie le dio mucha importancia al dispositivo. El barco estaba lleno de cosas más interesantes que recibieron mayor atención. No generó fascinación hasta que empezaron a verlo en detalle. Por casi 60 años, el artefacto reposó en un almacén del Museo Nacional de Arqueología de Atenas. Pero en 1951, el físico Derek John de Sola Price inició un minucioso estudio de la caja y se topó con algo deslumbrante. Contenía el mecanismo de un aparato altamente sofisticado. El mecanismo de Anticitera es, en apariencia, una compleja máquina de engranajes, manivelas y palancas. Es la mejor manera de describirlo, pero si lo ves, parece una caja. Es de madera por fuera, con una manivela que se encarga de dar vuelta a una serie de palancas y engranajes adentro. Lo que sabemos por las inscripciones que tiene y por la manera en que el dispositivo opera es que era una máquina matemática altamente sofisticada que mostraba
y hasta predecía dónde iban a estar las estrellas, el Sol, los planetas y la Luna en la fecha en particular que se deseaba conocer. Para algo hecho hace varios miles de años, se trata de un invento notablemente prometiano, ensamblar esta máquina para que le otorgara al usuario de la caja, de cierto modo, una visión del futuro es impresionante. Y se nota cuán útil resulta al hacer un viaje en barco o al crear un plan de producción agrícola. También se cree que el mecanismo de Anticitera puede haber tenido un propósito astrológico. El mecanismo de Anticitera era una herramienta numerológica que permitía saber el signo planetario según el día y mes de nacimiento y cómo esa información afectaba sus vidas. La información numerológica era heredada a modo de sabiduría sagrada en varias culturas para saber cuándo tomar una decisión u otra. Para operarlo, el usuario ingresaba información al mecanismo utilizando el complejo sistema de engranajes y palancas, y luego haciendo girar la manivela para determinar posiciones astronómicas exactas. En junio de 1959, Price publicó sus hallazgos en el diario Scientific American y describió el mecanismo de Anticitera como una antigua computadora griega. Se dio cuenta de que era una sofisticada computadora que podía discar configuraciones astronómicas. Y los científicos estadounidenses quedaron tan sorprendidos de lo avanzado del dispositivo que dijeron que descubrir el mecanismo de Anticitera era como hallar un avión jet en la tumba de Tutankamón. ¿Podría una máquina de la antigua Grecia de 2000 años de edad poner de cabeza la historia aceptada de la astronomía moderna? Según los teóricos de los antiguos astronautas, este artefacto aparentemente imposible no es más que otro claro ejemplo de visitas extraterrestres. Es obvio que esto existió en una era en la que las computadoras, como las conocemos hoy, no existían. Que si estoy proponiendo que la propia máquina fue obra de alienígenas, por supuesto que no, amigos. Sin embargo, el conocimiento a través del cual fue construida fue potencialmente otorgado a los griegos por extraterrestres. Si el mecanismo de Anticitera fue creado a partir de sabiduría emanada de visitantes alienígenas, ¿podría aún guardar secretos que los científicos no han podido descifrar? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que el propósito de este tipo de dispositivos era el de ser encontrados en el futuro, del mismo modo en que los humanos dejamos una biblioteca de nosotros mismos en la Luna, y que los recientes avances tecnológicos pronto revelarán que estos objetos tienen mucho más que decirnos que lo que salta a la vista. Zúrich, Suiza, diciembre de 2019. Los científicos Janif Ehrlich y Robert Grass anuncian una increíble innovación tecnológica que tiene la inocente forma de un pequeño conejo de plástico. Este objeto tan ordinario en apariencia esconde un secreto inverosímil. Al igual que un ser vivo, el conejo tiene su propio ADN. Pero, ¿cómo? Al vincular moléculas de ADN biológico con carga negativa a partículas con carga positiva de sílice, Ehrlich y Grass fueron capaces de crear el primer ADN sintético del mundo. Mientras el ADN biológico es relativamente frágil, este ADN sintético puede perdurar potencialmente por eones. En el caso del conejo, los científicos codificaron los archivos digitales usados para dar forma al objeto impreso en 3D al propio plástico. Con apenas un minúsculo pedazo, se puede decodificar la información allí contenida e imprimir una nueva copia del conejo que tendrá el mismo ADN sintético. Lo que hace de este hallazgo algo particularmente especial es el hecho de que tiene la habilidad de almacenar enormes cúmulos de data. Las computadoras digitales en nuestros teléfonos celulares, en todas partes en la actualidad, manejan información digital, ceros y unos, y así es como hacen cálculos. La madre naturaleza es más sofisticada.
En una molécula de ADN, ella hace cálculos con 4 variables, A, T, C y G, en vez de ceros y unos. Ahora podemos, por así decirlo, hackear este mecanismo de 4 variables creado por la madre naturaleza y colocar una programación sobre esas. ATCG. Los expertos dicen que una vez que esta técnica sea implementada, se podrán almacenar enormes cantidades de información en cualquier objeto, recuperarse y replicarse, si así se desea, eternamente. Es una grandiosa alternativa para el almacenaje de datos porque no se requiere energía para hacerlo. Pueden quedarse en un estante y nunca degradarse. Una vez que se codifica información en ADN, replicarla es muy económico. Pueden colocarse petabytes de data en una gotita de ADN y hacerse 1.000 millones de copias de ella a muy bajo costo. Si se cuenta con una estrategia de redundancia, tener muchas copias es bueno. El ADN además es muy compacto. La cantidad de espacio necesario para almacenar toda la Wikipedia son apenas unas gotas de líquido que pueden embutirse en tela o papel y ocupar un espacio casi nulo. Aunque el almacenaje de información en ADN aún está en pañales, los teóricos de los antiguos astronautas creen que presenta una intrigante posibilidad. Es posible que muchos artefactos fuera de lugar, descubiertos alrededor del mundo, tengan más que ofrecer que solo lo que puede verse. ¿Podrían contener dentro información sobre las civilizaciones que los dejaron atrás? Hay numerosos materiales que pueden conducir y conectar información hoy en día. Cristales, distintos tipos de roca, incluso organismos vivientes. Es muy posible que los extraterrestres hayan incluido conocimiento sagrado antiguo en una clase de material, y si logramos extraer esa información, podría haber una montaña de data lista y disponible al momento. Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que si examinamos esos artefactos fuera de lugar, quizá consigamos pistas sobre la información en ellos contenida y cómo acceder a ella. Para apoyar esta noción, hacen referencia a los artefactos que la humanidad recientemente envió a la Luna. Cuando la Fundación Arch Mission creó la Biblioteca Lunar, incluyó capas análogas que podían ser leídas sin necesidad de computadoras. El plan con la Biblioteca Lunar era que fuera algo que quienes sea que la encuentren en miles de millones de años pudieran ver que contiene información, y las capas análogas enseñan todo lo que ha de saberse para construir una computadora que obtenga la data digital de las capas inferiores. Al plantearnos almacenar información por miles o millones de años, terminamos recurriendo a las mismas soluciones que estos hipotéticos alienígenas ancestrales probablemente decidieron utilizar. Debemos preguntarnos si estos artefactos no tenían tal vez un propósito tecnológico que aún no hemos comprendido y que puede extraérseles información. ¿Es posible que alienígenas hayan dejado en la Tierra artefactos cargados con información? Así como los científicos de la actualidad introdujeron ADN sintético en objetos inanimados. La respuesta de los teóricos de los antiguos astronautas es que la tecnología de almacenaje de data en ADN puede conducir a una revelación aún más profunda y al descubrimiento de los artefactos extraterrestres más increíbles de todos. Una misteriosa cuña de aluminio de 40.000 años de antigüedad. Una extraña máscara que representa a un rey que gobernó por siglos. Un aparato de computación altamente sofisticado hallado a bordo de un antiguo naufragio griego. Los arqueólogos han excavado estos artefactos imposibles por todo el mundo. Pero los teóricos de los antiguos astronautas preguntan: ¿qué tal si el artefacto alienígena más impresionante está frente a nuestros ojos? Siempre hemos sugerido que la prueba definitiva de la teoría de los antiguos astronautas no será el hallazgo de una nave espacial enterrada por allí o de una pistola de rayos en una tumba. En lugar de eso, la prueba definitiva de esta eterna búsqueda será encontrada dentro de nuestro ADN.
Y aunque no lo crean, yo tengo colegas buscando mensajes secretos en nuestro ADN. Algunos de ellos llevándolo a la enésima potencia cuando dicen, quizá alienígenas del espacio exterior nos dejaron un mensaje. Tal vez haya un mensaje allí, escondido por una civilización avanzada que dice, aquí estamos amigos, nosotros los creamos, somos sus tatarabuelos y como muestra dejamos este código en su ADN y no podemos descartar esa hipótesis. ¿Qué tal si todos somos bibliotecas ambulantes y ni siquiera lo sabemos? ¿Qué tal si todos, en un área de nuestro genoma, contenemos una enorme biblioteca de una civilización cuya existencia ignoramos? Si existe el modo de codificar sabiduría en ADN, tal vez ya está en nuestros propios cuerpos y no tenemos la menor idea. ¿Es posible que el artefacto alienígena más avanzado sean los humanos? Y si los extraterrestres utilizaron ADN para archivar información, ¿podría haber una mina de conocimiento dentro de los artefactos fuera de lugar, presentes en todo el globo, solo esperando a ser descubierta? Estamos en medio de una revolución biotecnológica. Hoy en día, los científicos tienen en sus manos herramientas idénticas o similares a las que las leyendas y mitos antiguos nos dicen que los dioses poseían cuando diseñaron el cuerpo humano. No podemos sino especular sobre el impacto que esto tendría, pero creo que en lo profundo de nosotros algo despertará en nuestro propio ADN. Creo que estamos preprogramados para dar con nuestro origen, que es en lo que se basa la teoría de los antiguos astronautas, de dónde venimos. Y creo que la respuesta tendrá un efecto incalculable en nosotros. Es posible que una increíble historia de intervención alienígena en el planeta Tierra haya estado bajo nuestras narices por miles de años, tal vez incluso dentro de nuestro propio ADN. ¿Acaso estos artefactos fueron dejados aquí adrede para que los humanos los descubrieran y eventualmente descifraran una vez que desarrolláramos la tecnología para hacerlo? Quizá la humanidad finalmente ha llegado a una era en la que podemos empezar a reconocer las antiguas cápsulas de tiempo existentes a nuestro alrededor y posiblemente incluso en nuestro interior.